en donde ya, si ustedes se recuerdan, teníamos la parte superior de la unidad de potencia hidráulica puesta, instalada en el depósito. Ahora ya eso lo removimos. Si ustedes se observan, está acá, ya el conjunto motor-bomba. ¿Cuál es la idea? Es darle una mirada integrada de todas las partes o accesorios que hay que abordar en un mantenimiento de este tipo de unidades, ¿ya? Por lo tanto, la primera etapa es lo que separamos y que era la parte eléctrica. Siempre es recomendable, independiente de que la falla sea hidráulica, siempre un chequeo en la parte eléctrica, es decir, cómo está el guardamotor, el temporizador o automático, ¿ya? Cómo está el tema de las conexiones de los cables, reapriete, etcétera, ¿ya? Siempre es por un tema de seguridad y un buen estándar desde el punto de vista de condiciones eléctricas, poder verificar la parte de control o la parte de alimentación, ¿ok? Bueno, nuestro foco obviamente es la parte de la hidráulica. Como ustedes se dieron cuenta, ya destapamos esto. ¿Cuáles son los puntos a abordar en nuestra inspección? ¿O cuál va a ser nuestro criterio? Primero, todas las condiciones que pueden generar una fuga, ¿ya? En este caso tenemos una empaquetadura que, desde el punto de vista de mantenimiento preventivo, siempre es recomendable cambiar, ¿ya? ¿Ok? Esto es una empaquetadura comercial desde el punto de vista del material, por lo tanto eso se puede hacer o comprar dependiendo de la marca de la unidad, ¿ok? En este caso el aceite, ¿qué es lo que se hace con el aceite generalmente? En estas unidades que son bastante pequeñas, y como esta es una aplicación de lo que es la parte educacional, la parte de entrenamiento, es un depósito bastante sencillo. No obstante, los criterios son muy comparativos con respecto a una unidad de aplicación industrial, ¿ya? Tenemos un aceite. ¿Cuáles son los puntos a considerar en un aceite? Primero, tener una trazabilidad en términos de historial de cuáles han sido los monitoreos y cuáles han sido los resultados de ese monitoreo. ¿A qué monitoreo me refiero? Conteo partícula o análisis espectrométrico. Las dos se complementan, ¿ya? El conteo partícula es una metodología que a mí me permite determinar cuál es el código de limpieza que tiene el sistema, ¿ok? Ese código me lo va a dar el fabricante o las diferentes componentes que tiene integrado esta unidad de potencia. Como ustedes observan acá, tenemos los diferentes criterios, ¿ya? En términos de lo que se requiere como códigos de limpieza para los diferentes componentes, ¿ya? Bomba de engranajes, bomba de pistones, válvulas de cartucho, ¿ya? Rodamiento, válvulas proporcionales, etc. Aquí en este caso tenemos una bomba de engranajes, ¿ok? Y válvulas de cartucho. Por lo tanto, ese es nuestro estándar, ¿ya? Código ISO 4406-201815, ¿ya? Por lo tanto, como actividad de mantenimiento preventivo, debo tener ese historial. Es importante siempre porque eso me va a dar una tendencia en cómo se está comportando el sistema hidráulico. Si tengo baja eficiencia, si tengo problemas de temperatura, si tengo pérdida de velocidad o pérdida de fuerza, mi primer dato de entrada básico y elemental para un sistema hidráulico es el monitoreo de condición de aceite, ¿ya? Y a eso se refiere a estas dos técnicas, conteo particular y el análisis espectrométrico. ¿Cómo se complementan ambas? El análisis espectrométrico me va a dar el resultado de cómo están los aditivos y cómo está o qué elementos contaminantes de tipo sólido o líquido podemos tener en el sistema hidráulico. Por lo tanto, es un dato que siempre lo debo tener como gestión del mantenimiento, ¿ok? En este caso, es un depósito que el volumen es bastante menor, por ende, la acción va a ir directamente relacionada al reemplazo del aceite. ¿Ya? Aquí no aplica otro criterio, ¿ya? Es cambiar el aceite, simplemente, ¿ok? Pero esas tomas de decisiones en la industria siempre tienen que estar respaldadas, sobre todo cuando tenemos volúmenes muy altos, 500 litros, 600 litros. Esa toma de decisión con respecto al cambio de aceite tiene que estar avalada por la parte más predictiva,
En este caso, conteo de partículas o análisis espectrométrico. ¿Ya? Pensando en que un litro de aceite tiene un valor comercial de 4.000, 5.000 pesos un litro. Justamente, y ojo, en aplicaciones industriales estándar. Para que ustedes sepan, en aplicaciones industriales de tipo hidroeléctrico, el aceite es un aceite especial, que cuesta 3 veces el valor de un tambor de aceite, de un aceite mineral normal. ¿Por qué razón? La aplicación hidroeléctrica, el aceite es libre de zinc, lo que hace que, por una normativa de ello, lo que es turbina, el aceite se triplica el valor comercial. Por ende, cuando vemos un depósito que tiene 1000 litros o 1500 litros, ya la toma de decisión no es cambiar el aceite, sino que es de recuperar el aceite. Y ahí hay técnicas que tienen que ver con lo que ustedes visualizan acá. Máquinas que me permiten microfiltrar el aceite o aún más, eliminar el agua. ¿Ya? Estas unidades, algunas cumplen esa función de eliminar el agua cuando el aceite está emulsionado o tiene una contaminación. ¿Por qué razón? Lo que les comentaba. Aplicaciones hidroeléctricas, el aceite es especial porque es libre de zinc. Y segundo, porque ocupa grandes cantidades, ¿ya? Y el valor del tambor nuevo versus la reutilización sale más eficiente y más rentable reutilizarlo y recuperarlo. Y lo otro muy importante, los sistemas los intercambiadores de calor utilizados en la parte hidroeléctrica siempre son agua-aceite. Por ende, la principal contaminación y principal falla son roturas de intercambiadores de calor y se contamina con agua. Y como son aceites especiales, se ocupa esta técnica, ¿ya? De remover el porcentaje de agua o de emulsión que tiene el aceite a través de filtros especiales. ¿Ok? Bueno, ya vimos el depósito. Acá básicamente el criterio es reemplazar el aceite, limpieza exterior, limpieza interior, ¿ya? Y después se protege para evitar cualquier tipo de contaminación. El indicador de nivel siempre hay que removerlo. ¿Por qué razón? Primero, la temperatura, que lo estándar en un sistema hidráulico siempre entre 50 y 60 grados, siempre tiende a dañar la claridad o la nitidez de la... Se opaca en la mirilla. Se opaca, digamos, la mica, ¿ya? El plástico. Y lo otro es que internamente la tuerca axialmente tiene un O-ring, tiene un sello, ¿ya? Por ende, se tiene que sacar y cambiar ese sello, ¿ok? Muchas veces por esa actividad tan simple, si no se considera y después se arma la unidad, se cambia aceite y empezamos con pequeñas fugas de aceite, ¿ya? Por ende también se tiene que reemplazar. Importante, siempre los mantenimientos de esto tienen que tener la actividad de remover el aceite y limpiar el fondo. ¿Por qué razón? El aceite con su envejecimiento tiende a generar una especie de barro abajo que se conoce como borra, ¿ya? Que es una degradación del aceite y que se va concentrando por decantación abajo y que tiene una mezcla entre contaminación y obviamente temperatura, o sea, aceite que está en una condición no de las mejores con respecto a lo que está superficialmente. Bueno, ahí también es importante destacar de que muchas veces estos cuentan con tapones que son con imán para atrapar partículas, Sí. Porque siempre hay partículas que están en el circuito y llegan al estanque. Sí, también se utiliza para el monitoreo de condición del equipo, es decir, yo puedo removerlo y puedo ver si es que hay particulado sólido de tipo hierro, ¿ya? En el fondo y que puede también dar una señal de que hay algún tipo de contaminación. Pero insisto, a este nivel y a un nivel industrial lo que manda es el predictivo, ¿ya? Desde el punto de vista de conteo de partículas o análisis espectrométrico. Otra que es súper importante destacar, que en la juntura, ¿cierto? Donde usamos la empaquetadura, jamás en los sistemas hidráulicos usar silicona. No, sí. Esto ya cumple la función de sellar, ¿ya? Aquí no es necesario aplicar ningún sellante ni silicona, ¿ya? Hoy en día las unidades modernas, de hecho, ya poco ocupan la empaquetadora, ya ocupan el O-ring, digamos, ¿ya? O cuadril, que es un sello de sección cuadrada que está en todo el perímetro de la parte plana del depósito. Esto ya se ocupa muy poco,
por lo mismo, digamos, ¿ya? A veces esto conlleva a hacer un mal uso desde el punto de vista de reutilizarla y aplicarle silicona, Y ¿ya? esas caen en el mismo... Y eso obviamente no es lo mejor porque la silicona nunca se va a aplicar en una porción adecuada, lo que va a generar desplazamiento de esa capa y se puede caer al interior y puede contaminar. ¿Ok? Bueno, la parte superior de esta unidad tenemos la tapa. Si ustedes se fijan, tenemos el motor y tenemos la campana. ¿Ya? La campana es el elemento que une la bomba hidráulica con el motor eléctrico. Acá generalmente tenemos machones de acoplamiento con junta elástica y es ahí en donde se transforma la energía eléctrica a energía mecánica y posteriormente la bomba hace la transformación de energía mecánica a energía hidráulica, ¿ok? Y eso se mantiene en todo el concepto del circuito hasta llegar al actuador, en donde ahí tenemos también dos uniones o interfase entre el equipo y el actuador. ¿Ya? En el caso de los cilindros hidráulicos son los pasadores, los cabezales, y que ahí tenemos la transformación, que se genera el trabajo, tenemos la transformación de hidráulica a mecánica, y en los motores hidráulicos tenemos los machones de acoplamiento también que generan el movimiento rotativo, ¿ok? En la máquina. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, teníamos la campana, vamos a desacoplar esto para ver la junta elástica, que es una de las principales fallas cuando la junta elástica, por un tema de roce, por un tema de fricción, por un tema de temperatura, pierde esa característica elástica, se tiende por romper y genera ruido, puede generar un déficit o una deficiencia en la parte de transmisión y también puede generar por consecuencia un problema en el sistema hidráulico. ¿Ok? Tenemos las tuberías y tenemos el colador de succión. Colador de succión que son de un micronaje bastante alto, sobre 24 micras. ¿Por qué razón? Porque esto no tiene la finalidad de retener o filtrar particulado fino, sino que es un particulado grueso, ¿ya? Y que sea el suficiente como que para evitar que pueda dañar la bomba hidráulica, ¿ya? En este caso la bomba de micronaje. ¿Ok? Tenemos la línea de succión. Tenemos la línea de... Tenemos succión. Tenemos succión acá. Esta es la succión. Y tenemos la salida de la bomba que va a la válvula reguladora de presión. Y aquí tenemos la que va hacia el sistema y sale por este lado acá, ¿ya? Y esto es el retorno. ¿El retorno de qué? De cuando se abre la válvula limitadora, ¿ok? Y descarga al depósito. Eso principalmente son las partes más principales, como les comentaba, la bomba de engranajes de caudal constante. Y ahora vamos a proceder a desarmar y ver qué condición de falla podemos ver. Generalmente, ¿qué es lo que podemos presenciar aquí como modo de falla? Primero, desgaste en el cono de la válvula relief por una condición de apertura constante o intermitente. Muy importante, ¿cómo ustedes pueden detectar eso? Primero, si tenemos una caída de fuerza en el sistema, está relacionada a la presión. Si descartamos cualquier válvula reguladora de presión de la válvula distribuidora o direccional hacia arriba, nos vamos a la válvula principal. ¿Okay? Aquí, como lo podemos ver, si es que el cono está con un desgaste o una decoloración también térmica, es decir, está medio con color azul o oscuro, sí. eso es porque hemos tenido una condición de apertura que no es normal y tenemos una pasada de aceite a alta velocidad y eso obviamente por el roce genera una decoloración térmica en el cono. ¿Ya? Y también deformación. El resorte también, si tenemos una fatiga en el resorte, también puede generar una caída de presión, por ende un problema de fuerza, ¿ya? Si tenemos ruido en la bomba, puede ser sujeto a una obstrucción en la succión o que estos nipples se hayan soltado y esté generando una entrada de aire a la cámara de succión de la bomba de engranaje. ¿Ok? Podemos tener, ojo, una de las desventajas de estos sistemas es que si yo tengo una fuga de retén por la bomba y que por consecuencia me puede generar una pérdida de eficiencia volumétrica, no la voy a detectar. ¿Ya? Entonces,
Estas unidades a otro nivel o a otra escala, siempre es recomendable poder tenerle un programa de mantenimiento preventivo y considerando inspección de retén o cambio de retén o en su defecto, si es un equipo crítico, el reemplazo de la bomba. ¿Ya? ¿Qué más podemos visualizar acá? Básicamente eso, bueno, el filtro, como es de succión, obviamente también hay que, en este caso se pueden lavar, se pueden reutilizar, si es que no tiene ningún tipo de daño. Ahora, lo importante es cambiarlo, siempre se recomienda cambiar. Importante, estas bridas, ¿ya? O adaptadores tienen un O-ring, ¿ya? Ese O-ring con el tiempo se deforman y empiezan ya no a tener una forma circular, sino que se empiezan a tener una forma más plana y que también puede ser un ingreso de aire por este lado, por esta zona de las bridas, ¿ya? Que también puede ser una condición de falla de ruido, de cavitación, ¿ya? Y acá tenemos el filtro, ¿ya? De presión. Este es un filtro que, como les comentaba anteriormente, es bastante robusto. ¿Por qué razón? Porque el elemento filtrante tiene diferentes capas, ¿ya? De hecho, esto tiene un peso mayor a un filtro de retorno o un filtro de succión, ¿ok? Generalmente son filtros que están dentro de las 3 y 6 micras, ¿ya? Es decir, acá va a retener todo lo que sea superior a ese valor. Menor a 3 micras, obviamente va a pasar, pero va a ser menos crítico y obviamente no va a generar un desgaste prematuro en los componentes, ¿ya? Ahora, en el caso de que yo necesite normalizar el sistema para particulados que estén dentro de la micra y dentro de las 3 micras, obviamente tengo que usar otro tipo de filtro, y que lo hay, existen, de una micra, ¿ya? ¿Ok? Pero generalmente en las operaciones o actividades de mantenimiento preventivo que no son invasivos, es decir, no requiere detención de la unidad, se ocupan estos carros que son de microfiltrado, ¿ya? Existen dos conceptos para la mantención de los aceites hidráulicos sin necesidad de intervenir el equipo. Existe una actividad que tiene que ver con la actividad preventiva, sin intervención del sistema, es decir, no es necesario detener, que es el microfiltrado. Esa es una unidad portátil que puede estar de forma paralela funcionando. ¿Y qué es lo que hace esto? Yo la conecto en conexiones obviamente habilitadas, y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a recircular el aceite, ¿ok? Y eso va a depender de mi análisis espectrométrico. Claro. Dependiendo del tamaño particulado que tenga, son los elementos filtrantes que voy a ocupar. Y generalmente parto de más a menos. ¿Por qué razón? Si parto con un elemento filtrante de 1 micra y 3 micras, inmediatamente voy a saturar los filtros rápidamente y se me va a hacer más demoroso la actividad de microfiltrado. Por lo tanto, parto de 12, de 10, de 6 a 3 micras, ¿ya? Y lo otro es el flashing, que eso generalmente es una recirculación de aceite a través de una unidad también portátil, pero ahí necesito detener el equipo, ¿ya? Es más invasivo, ¿ok? Eso, esto generalmente tiene dos opciones de mantenimiento o desde el punto de vista correctivo, ¿ya? Cambiar el elemento, que es comercial, o cambiar el filtro completo. Generalmente estos filtros tienen un alto valor económico, ¿ya? Por ende, lo que yo necesito inventariar como elemento, como repuesto crítico, es solamente el elemento filtrante, y que aquí, si ustedes se fijan, tiene un número y es el número aparte del elemento filtrante. No se observa muy bien. ¿Ya? ¿Ok? Pero estos elementos siempre son elementos de catálogo, ¿ok? Eso, espero poder haber aclarado los puntos críticos de la unidad y los criterios de mantenimiento para este tipo de componentes. Saludos.